Es así que durante años, Diego J. fue visto como el esposo ideal. Famoso por su carisma, su elegancia, su sonrisa impecable y su cercanía con la gente, logró convertirse en un ícono en su país. Actor, presentador, empresario, conferencista, todo lo que tocaba se convertía en oro. Pero detrás de esa imagen pública, detrás de las luces, flashes y entrevistas, se ocultaba una historia que solo una persona conocía, su esposa. Ella, a quien llamaremos Clara, fue su compañera durante más de 20 años. Siempre elegante, discreta, sonriente en las alfombras rojas y presente en los momentos claves de su carrera. Sin embargo, nunca dio entrevistas. Nunca quiso hablar, hasta ahora. ¿Qué fue lo que la impulsó a romper el silencio? ¿Por qué después de tantos años decidió hablar? Clara conoció a Diego J. cuando apenas tenía 22 años. Él ya era una figura emergente, pero todavía no alcanzaba la fama internacional. Se conocieron en un evento benéfico, donde ella era voluntaria. Él quedó encantado con su dulzura, y ella, con su determinación y sus ojos brillantes. En cuestión de meses, comenzaron una relación que parecía de ensueño. Él era atento, generoso, muy protector. Yo me sentía como en un cuento, confesó Clara entre lágrimas durante la entrevista que lo cambió todo. La boda fue íntima, pero elegante. Viajaron a París, a Grecia, a los rincones más románticos del mundo. Y mientras el público pensaba que vivían la relación más sólida y hermosa del medio artístico, la verdad comenzaba a abrir grietas, silenciosas, pero peligrosas. Yo notaba que había cosas que no me decía, que había momentos en los que desaparecía emocionalmente. Pero yo estaba enamorada, y no quería ver, admitió Clara. Apenas 5 años después de casarse, comenzaron los primeros rumores. Medios locales hablaban de infidelidades, de comportamientos extraños de Diego durante los rodajes. Algunos empleados de producción mencionaban que lo veían alterado, nervioso, incluso con actitudes agresivas. Pero Clara lo negaba todo. Yo me convertí en su escudo. Siempre lo defendía, incluso frente a mis padres, mis hermanos, y a veces frente a mí misma, reveló. Fue durante una gira por Latinoamérica que ocurrió el primer evento traumático. Clara recibió una llamada anónima. La voz me dijo, tu esposo tiene otra familia en otro país. Abre los ojos antes de que sea tarde. Colgué, pensé que era una broma pesada. No lo creí, pero en el fondo, algo se quebró dentro de mí. Esa fue la primera vez que pensó en separarse. Pero no lo hizo. Todo cambió cuando apareció Lucía. Una joven actriz, 20 años menor que Diego, con quien comenzó a trabajar en una serie de televisión. Su química era evidente, en cámara se notaba, pero lo más doloroso para Clara fue que esa química no se quedaba en el set. Lucía comenzó a ser vista en los mismos lugares que Diego frecuentaba sin Clara. Cenas, viajes, grabaciones privadas. La prensa comenzó a especular. Y finalmente, aparecieron las primeras fotos comprometedoras. Aún así, Diego negó todo. Juró por sus hijos, juró por su madre, y Clara volvió a creerle. Hasta que llegó la carta. Fue un sobre sin remitente. Dentro, había una foto, y una ecografía. Lucía estaba embarazada, y aseguraba que Diego era el padre. Recuerdo que me encerré en el baño, con esa imagen en las manos. Sentí que me desmayaba, no podía respirar, fue como si mi mundo se quebrara en 1000 pedazos, y nadie escuchó el sonido, narró Clara con la voz entrecortada. Clara confrontó a Diego. Él, por primera vez, no dijo nada. No lloró, no explicó, solo se encerró en su oficina. Y fue ahí cuando Clara decidió guardar silencio. Criar a sus hijos, cuidar las apariencias, y vivir, rota. El nacimiento del hijo de Lucía no fue la tragedia más grande. Ni tampoco el divorcio que nunca llegó. Lo peor ocurrió años después. Uno de los hijos de Clara y Diego, Matías, comenzó a tener problemas de salud mental. La presión de ser el hijo del famoso, las tensiones en casa, y los secretos nunca hablados le pasaron factura. A los 19 años, Matías intentó quitarse la vida. Sobrevivió, pero jamás volvió a ser el mismo. Ese fue el momento en que comprendí que el silencio ya no servía. Que mis decisiones habían lastimado a mis hijos. Que mi silencio también fue violencia. Por eso hablo hoy, por eso cuento todo, confesó Clara. Cuando la entrevista fue publicada, el país quedó en shock. Las redes estallaron. La imagen de Diego J., cuidadosamente construida durante décadas, se desplomó en cuestión de días. Él intentó dar su versión.
Dijo que había cometido errores, pero negó las agresiones, negó los abandonos, negó la segunda familia. Pero las pruebas eran muchas. Fotos, testimonios, documentos, y sobre todo, la voz quebrada de Clara. La gente comenzó a retirarle el apoyo. Varios contratos fueron cancelados. Una marca de ropa retiró su imagen. Canales de televisión cancelaron sus programas. Pero esto no es una historia de venganza, ni de escándalos, ni de farándula vacía. Esta es la historia de una mujer que amó, que cayó, que protegió, y que finalmente se rompió. Una mujer que decidió hablar no para destruir, sino para liberarse. No quiero que otras mujeres pasen por lo mismo. No quiero que otras madres pierdan a sus hijos emocionalmente por defender una mentira. Yo me equivoqué, yo fui cómplice, pero ya no más, concluyó Clara en la entrevista final. Hoy, Clara vive alejada del mundo mediático. Ha iniciado un proyecto de apoyo psicológico para mujeres en relaciones dañinas. Publicó un libro que se convirtió en bestseller. Sus hijos, poco a poco, han reconstruido su camino. Y Diego, vive recluido, lejos de los medios. Algunos dicen que ha intentado volver al medio artístico con otro nombre. Otros aseguran que está en tratamiento por depresión severa. Pero nadie lo sabe con certeza. Lo único claro, es que ya no es el hombre que una vez el mundo admiró. Poco se sabía realmente de Diego J. antes de alcanzar la fama. Su verdadero nombre, sus orígenes, su familia, todo parecía envuelto en una especie de niebla cuidadosamente mantenida. Pero con el tiempo, y especialmente tras la entrevista de Clara, la gente comenzó a investigar. Diego J. nació en una pequeña ciudad al norte del país, en una familia humilde. Su madre, costurera, su padre, ausente. Desde niño, vivió entre carencias, pero también con un gran talento para imitar voces y contar historias. A los 15 años, huyó de casa tras un episodio de violencia. Nunca volvió a ver a su madre. Nunca habló de ella en público. Nunca la mencionó en entrevistas. Una confesión de un primo lejano reveló años después. Él renegaba de su infancia. Se avergonzaba. Juró nunca más volver al lugar donde nació. Pero eso, también lo destrozó por dentro. Ese pasado oculto fue solo el comienzo de una cadena de secretos que, al final, terminaron por consumirlo. A los 19 años, Diego J. ganó un concurso nacional de talentos. Su rostro apareció en televisión por primera vez y fue un éxito inmediato. Las productoras lo buscaron, su carrera despegó, pero con la fama, llegaron las presiones. Él construyó un personaje, el galán inquebrantable, el motivador incansable, el hombre que lo tenía todo bajo control. Pero en la intimidad, las cosas eran muy diferentes. No dormía más de 3 horas por noche. Sufría ataques de ansiedad, tomaba pastillas en secreto. Yo lo sabía, pero él me pedía que no dijera nada, recordó Clara años después. Diego era adicto a las apariencias, a tal punto, que contrató a un equipo personal solo para vigilar su imagen. Estilistas, publicistas, asesores de imagen, incluso psicólogos que firmaban contratos de confidencialidad. Y mientras en los escenarios hablaba de amor, éxito y plenitud, en su hogar había gritos, ausencias y silencios que dolían. Lucía no fue la única. Tras su caída pública, varias mujeres salieron a contar historias similares. Una joven periodista afirmó que mantuvo una relación secreta con él por casi 8 años. Me decía que su matrimonio era solo una imagen pública, que lo obligaban a mantenerlo. Yo le creí, pero después descubrí que le decía lo mismo a otras 2 mujeres, declaró. Otra exasistente confesó que durante una gira, Diego tuvo un romance fugaz con una mujer casada, que terminó en un escándalo silenciado con dinero. Incluso un testimonio anónimo hizo una revelación aún más impactante. Diego tenía una relación muy cercana con un productor de televisión, un hombre. Nunca se atrevió a decirlo por miedo al rechazo de su audiencia. Vivía atrapado entre lo que era y lo que debía aparentar. Todo esto jamás fue confirmado, pero después de tantos secretos descubiertos, la duda quedó instalada. El final de Diego J. llegó de la forma más inesperada y trágica. Era una noche lluviosa. Se encontraba solo en una carretera, regresando de una entrevista en la que intentaba relanzar su imagen. Había estado distante, errático, con la mirada perdida. Las cámaras de seguridad captaron su vehículo zigzagueando por la vía. Minutos después, el impacto fue fatal. El auto se estrelló contra un muro de concreto. Murió instantáneamente. El informe médico reveló algo escalofriante. En su sangre había rastros de varios medicamentos psicotrópicos, mezclados con alcohol.
Todo indicaba un cuadro depresivo severo. Pero eso no fue lo más fuerte. Lo que realmente conmocionó fue lo que encontraron en su maletín. Junto a sus documentos personales, había una carta escrita a mano. Fechada 2 semanas antes del accidente. Era una carta dirigida a su hijo Matías. Perdóname, hijo. Perdóname por haberte fallado. Quise ser un hombre que admiraras, pero fui un cobarde. No supe amar, no supe estar, me convertí en el personaje que todos querían, y olvidé quién era yo. Si alguna vez puedes perdonarme, hazlo. Si no puedes, lo entenderé. Solo quiero que sepas, que siempre te amé a mi manera. La carta fue divulgada parcialmente por la prensa, causando una ola de reacciones. Algunos lo consideraron un acto de redención, otros, de desesperación, pero lo que quedó claro, fue que Diego J. murió con el alma rota. Su funeral fue discreto, sin cámaras, sin homenajes, sin la multitud que una vez lo idolatró. Asistieron pocos amigos, algunos familiares distantes. Ni siquiera hubo discursos, solo un breve rezo, y un silencio denso, casi doloroso. Clara no asistió, Matías tampoco, solo una mujer mayor, de aspecto humilde, dejó una flor sobre el ataúd y susurró: «Hijo mío, finalmente regresaste». La prensa especuló que podría haber sido su madre biológica, pero nadie lo confirmó. Ese día, el ídolo cayó, no en un escenario, sino en una tumba. Después de su muerte, comenzaron a surgir más secretos. Una cuenta bancaria en Suiza con fondos no declarados. Correspondencia con terapeutas que hablaban de episodios de psicosis. Una grabación inédita donde confesaba haber estado a punto de quitarse la vida en 2017. Un cuaderno con frases escritas obsesivamente como: «No soy suficiente, todos se irán, no soy real». Lo más doloroso, sin embargo, fue lo que dejó en su familia. Heridas abiertas, resentimientos, y una pregunta que jamás tendrá respuesta. Clara ha logrado rehacer su vida en parte. Su libro, titulado La esposa silenciosa, se convirtió en un fenómeno editorial. Ayuda a otras mujeres a salir de relaciones tóxicas y da charlas sobre salud mental. Nunca ha hablado mal de Diego después de su muerte. No quiero que lo odien. Quiero que lo entiendan. Él era un hombre roto que intentó amar como pudo, pero no supo hacerlo. Una vez fue consultada sobre si lo perdonaba, y su respuesta fue tan poderosa como triste. Matías, el hijo mayor de Diego, comenzó a compartir en redes sociales mensajes de autoayuda. Habló públicamente de su salud mental y reconoció el peso de crecer con un padre tan contradictorio. No lo idolatro, no lo odio, fue mi padre, y eso basta. También confesó que había escrito una carta de respuesta a la que su padre le dejó, pero que decidió no compartirla con nadie. Algunas palabras deben quedarse entre los vivos y los muertos. Diego J. fue un ídolo, una figura, un misterio, pero sobre todo, fue un hombre humano. Lleno de luces, pero también de sombras. Su historia nos recuerda que el éxito no garantiza la paz, que el amor no basta si está cargado de miedo, que los silencios no curan, solo postergan el dolor. Su final trágico no debe ser olvidado, porque detrás de cada personaje perfecto, puede haber un corazón desangrándose en secreto. Suscríbete al canal, porque aquí las historias no se olvidan, se cuentan con verdad. Dale like si alguna vez tuviste que fingir una sonrisa como Diego. Comenta: descansa en paz, Diego, si crees que todos merecemos una segunda oportunidad.